Esta es la historia de Asoka, tercer emperador Maurya, quien a mediados del siglo III a.C. consigue expandir su imperio a la mayor extensión que ningún reino indio haya visto, e introduce profundos cambios aún vigentes en la sociedad actual. Para comprender el legado de Asoka conviene retroceder unos 70 años hasta el 330 a.C. y centrarse en la figura de Chanakya, quien se convierte en el arquetipo de consejero y hombre de estado de aquella época, siendo recordado por todas las etnias y religiones, habiendo numerosas leyendas sobre su figura. Chanakya pertenecía a la elevada casta de los brahmanas, y según la costumbre de la época se había afilado la dentadura, convirtiendo todos sus dientes en caninos. Ejercía como consejero del rey Dana de Nanda, quien en una reunión expulsó a Chanakya de la corte por su desagradable fealdad. Aquello fue una ofensa para Chanakya, que desde entonces buscó la forma de derrocar al rey de Nanda. Deambula por la ciudad, hasta que observa a unos niños jugando a gobernar un reino, y cuando llevan a imaginarios ladrones a la presencia del rey, este ordena impasible que les corten las manos. Chanakya vio algo excepcional en el niño y pensó que era el indicado para sus propósitos, haciéndole su discípulo. Otro día, Chanakya puso a prueba a su discípulo, pidiéndole que arrebatara sin ser visto un ajustado collar de otro adolescente. El discípulo esperó a la noche y cuando el adolescente estaba durmiendo le cortó la cabeza y cogió orgulloso el collar. Para Chanakya no había ninguna duda que aquel niño de nombre Chandragupta era el indicado para ser rey. Chanakya y Chandragupta inician un viaje de aventuras donde el maestro enseña todo lo referente a gobernar un reino. Cuando Chandragupta alcanza la edad de luchar, arman un ejército e invaden el reino de Nanda, atacando la capital. Pero sufren una severa derrota teniendo que retirarse. Con gran pesar, deambulan por la ciudad y observan a una familia cenando. Un niño lloraba porque se había quemado con un plato, y la madre le recriminaba que tiene que agarrar el plato por los laterales y esperar a que se enfríe el centro. Fue entonces cuando Chanakya se dio cuenta que habían cometido un error al atacar de forma directa el reino de Nanda, y desde entonces empezaron a conquistar insignificantes aldeas, pueblos, ciudades, hasta poner cerco al rey Dana en su capital. Tras una extenuante batalla consiguen conquistar la capital, dar muerte al rey Dana y acabar con la dinastía Nanda. Hacia el año 320 a.C., en Pataliputra, actual Patna, se corona a Chandragupta como rey, siendo el fundador de la dinastía Maurya, futuro abuelo de Asoka, y Chanakya quedaba como su máximo consejero. Chandragupta consolida su poder, dominando los terrenos del norte de India, desde el Golfo de Bengala hasta las cuencas del Ganges y el Yamuna. Ordena una campaña militar hacia el oeste, conquistando los terrenos del río Indo, la totalidad del actual Pakistán y buena parte del actual Afganistán. En estos sitios vivían tribus y pequeños reinos vasallos de Seleuco, pero son sometidos e incorporados al Imperio Maurya. Hacia el año 305 a.C., Seleuco trata de reconquistar estos terrenos mediante una campaña militar, pero son derrotados. Finalmente, y según las crónicas, Seleucidas y Maurias sellan un pacto de alianza entre los imperios. Chandragupta entrega a Seleuco 500 elefantes de guerra, que por cierto son decisivos en la batalla de Ipsos, y Seleuco entrega a su hija Berenice a Chandragupta. Algunas crónicas sostienen que Berenice se casó con Chandragupta, mientras otros afirman que se casó con su hijo Bindusara, aunque los historiadores modernos sostienen que esto es fruto de leyendas posteriores. A saber, ambos imperios envían embajadores, siendo conocido el embajador seleucida llamado
Megástenes, quien atravesó el Punjab y siguió el camino real hasta instalarse en la corte de la capital Maurya. Megástenes escribe sobre la ciudad que tiene una extensa muralla con 64 puertas, 540 torres y que nada tiene que envidiar a las capitales persas. Describe curiosidades de la sociedad hindú como el sistema de castas y otros temas. Según la leyenda, Chandragupta favorece el jainismo, que hasta entonces había estado perseguido. En las crónicas jainitas, Chandragupta se hizo monje, cedió el trono a su hijo e inició un viaje al sur de India. Viviendo como ermitaño, decidió practicar el ayuno hasta la muerte. Según los relatos griegos, Chandragupta no dejó de practicar el sacrificio de animales típicos de los brahmanes de aquella época y vivía alejado del precepto de la no violencia. En cualquier caso, hacia el año 295 a.C. será sucedido por su hijo Bindusara, segundo emperador Maurya. Bindusara reina unos 25 años, tiempo que dedica a expandir su imperio por el centro-sur de India, conquistando los reinos de la meseta de Deccan. Solo se le resistió el reino de Kalinga, que mantuvo su independencia. En algún momento suceden revueltas en Taxila, al norte del actual Pakistán, y Bindusara envía a su hijo Asoka, quien consigue sofocar dicha revuelta y restablece el orden Maurya. Según la leyenda, en otra ocasión Bindusara envió a su hijo Asoka como embajador al actual Sri Lanka, consiguiendo una gran amistad entre el príncipe y el rey de la isla. Hacia el año 272 a.C. muere Bindusara, y hay luchas en la corte por hacerse con el reino. Por un lado, Susima, el hijo mayor y favorito a la sucesión por Bindusara. Por otro lado, Asoka, el hijo menor, favorito de los principales ministros. La lucha entre los dos hermanos provocó gran crisis en el imperio y se extendió a algo más de 2 años. Finalmente, hacia el 270 a.C., Asoka consigue matar a su hermano y proclamarse tercer emperador Maurya. Los primeros años de reinado, Asoka se muestra despiadado, eliminando cualquier rival político. Envía un ejército al sur de India para hacer efectivo el vasallaje de las tribus que quedaban, o conquistarlos por la fuerza. Los 3 pueblos originarios eran los cholas, los pandyas y los cheras, los cuales se rindieron sin presentar batalla y declararon su vasallaje al emperador. De esta manera, Asoka tuvo bajo su poder todo el Cuerno de India, y también extendió su influencia al actual Sri Lanka, que de igual manera se declararon vasallos del emperador. De hecho, es en Sri Lanka donde se han encontrado numerosas inscripciones dedicadas a Asoka, a quien suelen nombrar como el amado de los dioses. En todo el subcontinente indio solo había un reino que permanecía independiente, y ese era el de Kalinga, cuyo territorio abarcaba aproximadamente el actual estado de Odisha, en el centro-este de India. Hacia el 8º año de reinado, Asoka dirige sus ejércitos poniendo un asedio brutal a la capital de Kalinga, y consiguiendo la victoria en una batalla atroz donde se especula murieron unos 100.000 hombres. Según la tradición, cuando Asoka entró triunfante en la ciudad conquistada y vio la masacre, cambió profundamente su personalidad. Ante los gritos de los mutilados y las lamentaciones de las familias de los muertos, el emperador Asoka sintió remordimientos, abrazó el budismo y desde entonces ejerció el pacifismo y la no violencia.
Sobre su conversión al budismo hay otra leyenda que merece ser contada, donde se dice que al principio del reinado Asoka tenía celdas donde torturaba a sus enemigos, hasta que se propuso torturar a un monje budista, al cual no consiguió arrancar un grito a pesar del terrible tormento que le hacía pasar. Fue entonces cuando Asoka decidió convertirse al budismo. Algunos opinan que la conversión de Asoka fue por verdadera fe, y otros sostienen fue porque le interesaba en las políticas de su imperio. En cualquier caso, no hay duda que fue el gran promotor del budismo que hasta entonces vivían perseguidos y en la clandestinidad. De hecho, se puede mencionar a esta etapa como la primera gran expansión del budismo. Asoka ordenó la construcción de unas 80.000 stupas por todo su imperio, y señalizó los sitios sagrados del gran Buda Gautama. Tras la conquista de Kalinga, el Imperio Maurya controla el subcontinente indio, teniendo la máxima extensión que un gobernante de origen hindú haya conocido en la historia, dominando las actuales Pakistán, Bangladesh, India, parte de Afganistán, parte de Nepal y teniendo influencias en Sri Lanka. Pero Asoka no solo resalta en la historia por el gran tamaño de su imperio, pues tras la conquista de Kalinga instaura el precepto de la no violencia consiguiendo una sociedad pacífica y próspera. Construye hospitales y mejora las vías de comunicación. Promueve la tolerancia religiosa, donde la sociedad puede seguir cualquiera de las religiones hinduistas, jainitas, budistas, zoroastristas e incluso griega. Se especula que Asoka inicia el vegetarianismo en India, o al menos así lo indica en sus grabados, diciendo que reducía en sus banquetes el consumo de animales. En definitiva, el Imperio Maurya de Asoka es nombrado como una época de prosperidad desmesurada para la sociedad, tal vez idealizado con el paso de los siglos. Asoka también ordena la construcción de numerosos pilares donde graba edictos y otros asuntos. De hecho, el capitel de un pilar es el actual emblema de India. Asoka reina unos 40 años muriendo hacia el 230 a.C. El Imperio Maurya se divide entre uno de sus hijos y uno de sus nietos, comenzando una época de incertidumbre y fragmentación. Es seguro que las luchas dinásticas por hacerse con el poder merman la autoridad del imperio. Se conocen al menos otros 3 emperadores que no pueden frenar la decadencia y pierden posesiones poco a poco. Algunos historiadores sostienen que el precepto de la no violencia se volvió en contra del imperio y fue aprovechado por otros reinos para rebelarse y proclamar su independencia. Unos 50 años después de la muerte de Asoka, hacia el año 180 a.C., el último emperador Maurya fue asesinado por uno de sus jefes militares, quien funda la dinastía Shunga, y se dedica a perseguir cualquier religión que no sea hinduista. Destruye numerosas estupas del legado de Asoka y ordena el asesinato de monjes no hinduistas que tienen que emigrar a reinos vecinos o vivir clandestinamente. En lo sucesivo, el subcontinente indio se divide entre efímeras dinastías y pequeños reinos que luchan entre sí por alcanzar cierta hegemonía. Este periodo dura unos 5 siglos, hasta que en el año 320 se proclama el Imperio Gupta, pero eso son otras historias.